fondo en estos temas. Así que les agradezco mucho a ustedes la posibilidad que me dan de acompañarlos hoy, de compartir un poco de esta información que es esencial en el momento en que nosotros queremos manejar equipos de trabajo. El conflicto definitivamente es ineludible. Es algo que nos vamos a encontrar de manera permanente cuando estamos liderando equipos. Ese proceso mismo que nos implica entonces, al momento de liderar, poder enfrentar el conflicto interno es definitivo. Es más, puede hacer la diferencia esencial entre ser exitoso en el proceso gerencial o fracasar. Cuando tú logras entender el conflicto y manejar adecuadamente ese conflicto, vas a poder identificar cómo dar un paso adelante en el proceso gerencial. Hay unos elementos adicionales que hoy no vamos a trabajar en esta masterclass por falta de tiempo. Pero, por ejemplo, en el curso de liderazgo de sí mismo, entre otras, al finalizar la sesión vamos a estar sorteando entre los participantes una beca del 100% para asistir al próximo curso de liderazgo de sí mismo. Este tiene 2 niveles. El primero se llama autoconocimiento y el segundo se llama liderando a otros, el liderazgo transformacional. Y en ese curso trabajamos mucho el autoconocimiento porque es definitivo para la manera como nosotros enfrentamos las acciones de liderazgo. En particular, cómo gestionamos el conflicto. Esto va a tener mucho que ver, en lo que vamos a plantear enseguida, con ese tema de cómo gestionamos el conflicto. Pero las herramientas que vamos a dar aquí te van a permitir 2 cosas, y ese es mi objetivo, que te vayas con 2 cosas. Que tengas la capacidad de identificar el tipo de conflicto y que a partir de ese tipo de conflicto sepas cuál de esas maneras de actuar es la que más se adecúa al tipo de conflicto. En esa segunda parte, donde vamos a mirar esas maneras de actuar, como es el eje de esta conversación que estamos teniendo, allí nos vamos a concentrar mucho en darte respuesta a 5 preguntas básicas. ¿Qué es? ¿Por qué se maneja esa táctica? ¿Cuándo la podemos manejar? ¿Cuándo no? ¿Con quiénes se puede utilizar? ¿Y cómo se utiliza? Son como las 5 preguntas, que voy a tratar de responder en cada una de esas 5 maneras de actuar. Ustedes pueden hacerme las preguntas cuando quieran. Ahí está el chat. Pueden hacer a través del chat la pregunta. O ustedes también pueden, de una vez, abrir el micrófono y me dicen, Juan, y me hacen la pregunta. Sin ningún problema. Cuando ustedes quieran, si tienen un caso que se les parece a una de las situaciones que están manejando en su empresa, háganme la pregunta. Trataremos entonces de darles algunas luces para que ustedes puedan hacer una aproximación a una potencial solución, a una manera de manejar ese conflicto. Ese es el objetivo de estos espacios y de hecho ese es el objetivo de los cursos que nosotros ofrecemos. Es que te vayas con herramientas prácticas, que te vayas con respuestas a las preguntas concretas. ¿Ok? Con esto quiero entonces comenzar. Y para comenzar, obviamente la primera pregunta que debemos respondernos es, bueno, ¿y qué es el conflicto? Particularmente aquí lo vamos a hablar en ambiente laboral. Tú puedes extrapolarlo a otros ambientes, a tu ambiente familiar, la relación con tu pareja, ambientes sociales, con amigos, pero particularmente yo voy a poner un énfasis grande en el ambiente laboral. En esa pregunta de qué es esencialmente el conflicto en ambiente laboral, implica que nosotros estamos hablando que el conflicto se da porque hay diferencias, porque hay discrepancias que generan una tensión en ese ambiente laboral. Esa tensión se puede dar
en diferentes órdenes. Se puede dar con compañeros de trabajo, con miembros de tu equipo de trabajo, ¿sí? También se puede dar con tu jefe. Hay muchas veces que nosotros terminamos teniendo conflicto con él. Pero también se puede dar con pares tuyos en otros equipos. Tú eres líder de un equipo y hay otro líder con el cual puedes tener conflicto, con el cual puedes empezar a tener algún tipo de diferencia. El efecto del conflicto, y esto es muy importante, es que se disminuye el rendimiento y se disminuye la capacidad de generar los resultados que en la organización están esperando que tú alcances con tu equipo de trabajo. Entonces, aquí es muy importante pensar que ese conflicto que tiene que ver con esas diferencias o discrepancias, el efecto en ambiente de trabajo que genera es que no vas a lograr el resultado. Por eso no gestionar adecuadamente el conflicto, lo que te va a implicar es un deterioro en tu carrera en el mediano y largo plazo. En algunos casos, cuando es muy grave, puede ser hasta en el corto plazo, pero te va a generar ese impacto negativo desde dos puntos de vista. Desde un primer punto de vista de tus compañeros, de tu equipo de trabajo que va a empezar a perder la confianza en ti, porque no tienes la capacidad de gestionar los momentos difíciles. Gestionar los momentos fáciles es muy sencillo, pero los difíciles, entonces allí va a haber una expectativa que tú no cumples y genera un deterioro en la confianza con tu equipo. Pero no solamente con ellos se genera ese deterioro de confianza, sino con tus jefes. Tus jefes van a mirar y te van a evaluar como líder por la capacidad que tienes de gestionar el conflicto en tu equipo de trabajo y bueno, y en otros ambientes organizacionales. Hay 6 tipos de conflicto, 6 tipos de conflicto. Quiero, antes de presentártelos, de explicarte brevemente qué es, quiero hacer una pequeña encuesta. Te voy a pedir que ingreses, puede ser ahí por el mismo computador o si tienes el celular ahí a un lado, te voy a pedir que ingreses a una página. Esa página se llama Mentimeter, se escribe Mentimeter, se escribe www.menti.com, yo te lo voy a escribir aquí en el chat. Lo voy a escribir aquí en el chat. ¿Listo? www.menti.com www.menti.com. Ingresa por favor ahí y por favor cuando ingresas te va a pedir un código. Ese código es el número que hay aquí, este número. Lo escribes y te van a preguntar por el tipo de conflicto que tú enfrentas con más frecuencia en el trabajo actual. ¿Listo? Voy a dar un minutico para que ingreses. Recuerda, la página es www.menti.com. Bueno, ya tenemos uno primero. Usted me responde. 2, 3 que me han respondido. Bien. Ahora tengo 2 respuestas por conflicto organizacional y una por conflicto interpersonal. Muy bien. ¿Y más? Ok. Uno funcional, uno interpersonal, 3 organizacional. Ok. Vamos a mirar entonces
esos tipos de conflicto, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? No, ya vemos cómo se llaman. Vamos a ver cómo se caracterizan. ¿De qué manera tú puedes identificar cuál tipo de conflicto es el que estás enfrentando en el ambiente organizacional? Esos 6 tipos de conflicto, entonces, miremos, alguien dijo de el conflicto funcional. El conflicto funcional, voy a darte el concepto, tú validas con lo que estabas pensando cuando lo planteaste. Esta es la característica. La característica del conflicto funcional está centrado en cómo se debe hacer la tarea. ¿Cuál es la mejor manera de hacer la tarea? El conflicto no se genera porque la gente está peleando por cualquier cosa, sino que el conflicto se genera esencialmente porque las personas quieren hacer mejor las cosas. La discusión que entonces se genera en el proceso que tienen tu equipo de trabajo está en torno, no, hagámoslo así, no, que se debía hacer así, no, cerremos con el cliente así, no, la decisión no es esa. Y viene la discusión, la discrepancia y la diferencia, porque tienen muy buenas intenciones y tienen muchas ganas de lograr mejores resultados, de ayudarte a que tú puedas alcanzar esos mejores resultados que estás necesitando. Ese es el conflicto funcional, ¿ok? La persona entonces que nos mencionó que el conflicto que más ha encontrado en su empresa es el funcional, está entonces centrado en un equipo que es propositivo, que es constructivo y quiere solucionar las cosas, pero no está de acuerdo en el cómo. El segundo, que ninguno de ustedes mencionó, es el disfuncional. Este es el más complicado de todos. Las diferencias y discrepancias están porque no existe interés por realizar la tarea. No tienen ganas de enfrentar el tema. La pelea está dada porque algunos quieren hacerlo y otros no quieren. Ponen problema, obstaculizan todo. No tienen ganas de trabajar, para sintetizarlo así. Ese es el segundo tipo y se denomina el conflicto disfuncional. Disfuncional. No sé si algunos de ustedes han enfrentado disfuncional. Levánteme la mano. Ahí en la parte de abajo hay una barrita en la que pueden seleccionar levantar la mano. ¿Alguno de ustedes se ha encontrado con un problema de carácter disfuncional dentro de su equipo de trabajo de su empresa? Chris dice que lo ha encontrado. Muy bien. Todos ustedes son, sí, por aquí también David. Hola David, qué gusto saludarte, hombre. David también se lo ha encontrado, ¿alguien más? A ver, yo veo. Juan, muchas gracias. Qué bueno, David. Listo. Ese es un conflicto muy complejo porque la gente no tiene ganas o no tiene motivación, no tiene interés, se quiere esforzar poco, no cree que valga la pena estresarse por la organización y es muy complejo. También se dan conflictos personales. Los conflictos personales no son interpersonales, son intrapersonal. Ese conflicto se genera al interior de la persona y su actitud, su comportamiento en el equipo, frente a todo lo que sucede en el equipo, es netamente volverse apático, desmotivarse, desinteresarse. Y ese conflicto personal se puede dar porque él tiene dificultades, porque él tiene inseguridades personales, inseguridades frente a lo que está haciendo, inseguridades frente al resultado que tiene que hacer, inseguridades frente a la tarea, inseguridades frente a un cliente, pero también puede ser porque tiene percepciones que son de él, no son de los demás, percepciones frente a compañeros o percepciones frente a sus jefes, que son las que generan esa bajo interés por trabajar. Esas las
Eso es lo que llamaríamos el conflicto personal. Está al interior de la persona por la manera como entiende el entorno, particularmente en la interacción con otros y adicionalmente por las propias inseguridades que tiene. Por ejemplo, hay gente que es muy conflictiva en las organizaciones simplemente porque no lo sacan de su zona de confort y les ponen responsabilidades que son complejas para ellos. Entonces ahí empieza a generar un conflicto personal que también tiene efectos sobre todo el grupo. Pero también hay conflictos interpersonales. Esos conflictos interpersonales sí son entre personas. Esos conflictos entonces se dan cuando existen intereses, valores, motivaciones, incapacidad de comunicarse también, que genera dificultades con otras personas dentro del ambiente laboral. Ese es el interpersonal. Algunos de ustedes mencionaron este tipo de problemas. Hay veces que el problema es directamente con el líder o es entre personas del equipo de trabajo o es entre el líder y el líder de otro grupo. En estos días ahí me hicieron la pregunta por el chat, por el WhatsApp que ustedes se encuentran en la página web mía, juanocampoflores.com. Ahí siempre va a haber el WhatsApp, el loguito de WhatsApp. Ustedes le dan clic y se pueden comunicar directamente conmigo cuando consideren que yo puedo apoyarles en algo, con todo gusto. Y ahí me preguntaban, venga, ¿qué sucede cuando hay un problema que yo tengo con un líder de otro equipo? Yo no me puede ver ni pintada, me decía la persona, y eso ha generado muchísimas dificultades en todo el trabajo, porque siempre choca conmigo, es un problema que tiene conmigo. Yo le he preguntado qué tiene contra mí, la vaina, pero bueno, ahí estuvimos hablando con ella de qué manera podía manejarlo. Interpersonal. Pero también se dan conflictos organizacionales. 3 de ustedes mencionaron los conflictos organizacionales. ¿Qué es un conflicto organizacional? Es entre grupos de trabajo diferentes que son interdependientes o entre los líderes. Cuando se da el conflicto interpersonal entre los dos líderes, inmediatamente afecta a la organización y afecta a los dos equipos de trabajo. Entonces, ese es el tipo de conflicto que se llamaría organizacional, es decir, es un equipo de trabajo con otro, o el líder de un equipo con el líder de otro equipo que chocan, y a partir de eso, como hay interdependencia, van a tener problemas para alcanzar los resultados. El último es entre el colaborador y el jefe. Cuando se genera este tipo de conflicto, pues esencialmente es porque hay una inconformidad y normalmente es el empleado el que siente, el colaborador, el que siente que el jefe le está violando los derechos o deberes. Aunque hay algunos jefes que también sienten lo mismo y entran en conflicto con su colaborador porque sienten que no están alcanzando un desempeño, que lo están desautorizando, que están... entonces ahí se genera el conflicto entre los dos. Ese conflicto puede generarse por comportamientos reales o porque simplemente el otro los percibe. El otro siente que le está corriendo el puesto, el otro siente que lo está desautorizando, el otro siente, y en el caso del colaborador, él siente que le está haciendo abusivo, siente que le está pidiendo más de la cuenta, siente que no lo está midiendo con